Y el movimiento Me Too ya cumplió un año y no ha perdido fuerza. Con ese hashtag, mujeres de todo el mundo han denunciado que fueron víctimas de acoso sexual, y tras el caso del recién nombrado juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, pues ha surgido toda una nueva versión del movimiento que se llama Why I Don't Report, ¿por qué yo no lo denuncio? Luego de que 3 mujeres fueran criticadas por haber denunciado años después a Kavanaugh por conductas sexuales inapropiadas. Hoy nos acompaña el psicólogo Jesús Berríos de Inspira para hablarnos por qué las mujeres no acusan o tardan en acusar a sus acosadores. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un tema bien vigente y un poco hay que refrescar cuál es la psicología detrás de esa relación de víctima y acosador. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hay que comenzar pues con la idea de que esto es un trauma para la víctima. En caso, el trauma conlleva miedo. El miedo las lleva a pensar que no van a ser escuchadas, no van a creerles. Es un proceso en el cual la víctima pasa, tiene que pensar en todos los sucesos que están ocurriéndole al momento. Muchas veces las víctimas son acosadas o violentadas por familiares. Claro, revictimizadas. Ese miedo. No podemos olvidar que es una situación de violencia. Correcto. Ese miedo en el cual la víctima pues se encierra, las lleva a callar. Y no es hasta muchos años después, viendo estos movimientos en Twitter, Facebook, en las redes sociales, que son unos fenómenos que ahora están despertando, ¿verdad?, a todas las comunidades, pues ahí es que ellas se retornan, en el caso de las víctimas féminas, ellas se retornan a hacer como un flashback a lo ocurrido. ¿Se ha tipificado como algún tipo de síndrome? ¿Tiene un nombre eso? No hay un síndrome, pero sí, al haber una violentación a la seguridad de la víctima, a la dignidad. A la dignidad como persona, es un trauma. Sí, pues en este caso no podemos tipificarlo como un diagnóstico, pero sí hay un trauma. Si presenta un diagnóstico clínico, pues se podría tipificar como un post-traumatic stress disorder. Claro, y también pues hay toda una construcción social, ¿verdad?, de la relación hombre-mujer, donde pues está implícito cierto comportamiento sexual. Eso es bien difícil cambiarlo, doctor. Es un estigma. ¿Cómo trabaja la fémina con eso para poder pues denunciarlo a tiempo? Es un estigma social. En Puerto Rico y Latinoamérica el patriarcado está vigente aún en el 2018. Tenemos muchas personas que piensan que, un ejemplo, estoy casada con mi esposo y entonces mi esposo tiene poder sobre mi sexualidad, poder sobre mi cuerpo, y eso no es así. Una relación sexual tiene que ser de dos, tiene que ser consentida. Eso también puede entrar en lo que es una violación, ¿verdad? Personas que han visto en su crecimiento, que han tenido traumas en su niñez, viendo a lo mejor padres y madres que se violentan entre sí, pueden crecer pensando que esto es completamente normal, que estas violaciones son completamente normales, que es parte de nuestra cotidianidad. Hay muchas personas que aún piensan de esa manera porque es un pensamiento de patriarcado o de violencia que han vivido en su niñez. Claro, la mayoría de las mujeres piensan, ¿verdad?, que es aceptado ese comportamiento, pero utilicé el término de denunciar a tiempo. Y me refiero a tiempo para que el agresor se le escarmiente y reciba lo que merece y no continúe ese patrón. Pero realmente no hay un tiempo. Realmente no es ilegal ni inmoral el denunciarlo cuando esté preparada la mujer para hacerlo. Este tipo de delito no prescribe. Exacto. En términos jurídicos no prescribe. En ese caso, ¿verdad?, las víctimas muy probablemente no pueden hacer esa acusación a tiempo, hasta por el mismo miedo del proceso burocrático que existe judicialmente hablando. Ese miedo de ir a una sala de emergencia a decir fui violada, fui violentada, me ultrajaron, me acosaron. Ese miedo a pasar por ese proceso detiene a la víctima, la detiene por completo. También el ser humano viene con unos mecanismos de defensa, ¿verdad?, de autoprotección. Nosotros los seres humanos intentamos aplacar el dolor. Esta víctima puede también pensar, yo no voy a decir nada porque yo quiero borrar todo esto de mi memoria, de mi mente, de mi realidad, lo cual es una percepción muy errónea, porque para tener un buen servicio a tiempo, para tener un buen tratamiento a tiempo, necesitamos que la víctima hable al momento.
Y por eso pues es necesario pues obviamente buscar ayuda profesional. Correcto. Si uno no se atreve a compartir eso con personas allegadas, ir donde un profesional. Correcto. Quería su opinión sobre precisamente el impacto de este movimiento internacional con el uso de las redes sociales, que trae muchas cosas negativas, ¿verdad? Pero esto ha sido uno muy positivo, de concienciación, de levantar conciencia y de levantar valentía en las mujeres del mundo entero. Correcto. Antes del White Identity Report estaba Me Too, y realmente en Twitter fue un trending mundial. En las redes sociales. Las vistas recientes con el nuevo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron 20 millones de personas que observaron a la víctima, ¿verdad? Hablar sobre lo sucedido. Eso fue un boom a nivel nacional, fue un boom a nivel de las redes sociales, lo cual es positivo el impacto porque muchas mujeres se identifican con esta víctima que fue expuesta, obviamente, ¿verdad?, a televisión nacional. Claro, y ahora pues suponemos que también va a pasar lo mismo con Why I Didn't Report. Correcto. El otro hashtag, el otro movimiento es un trending que surge mundial. ahora. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y continuamos con más de Noti 6 360.